Hola mis queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Zaniza. Hoy volvemos otra vez a mi tierra, Galicia, para hablaros da casa do demo Dan Jones, la casa del demonio Dan Jones. A finales del siglo XIX, en la aldea Dan Jones, Ponteceso, a Coruña, una anciana y su nieta vivieron una pesadilla, atormentadas por los extraños fenómenos que se producían en su casa. Ataques de una entidad a la que todos asociaban con el demonio, objetos que se movían por la casa, patatas que volaban, piedras que caían y golpes invisibles. Incluso el obispado de Santiago designó una comisión que investigase lo que sucedía. Magdalena Aventura adquirió la propiedad de la casa, junto con la vivienda en la que habitó, separadas las dos unos pocos metros, como herencia de sus antiguos señores, Juliana y José García Pérez. Magdalena comentó que en una ocasión, mientras su señora dormía, escuchó como un animal que caía rodando por las escaleras, pero fue a mirar y no había nadie. Cuando se lo contó a su señora, ésta le dijo: sí, a veces pasan cosas raras en esta casa. También hubo vecinos que afirmaron haber escuchado fuertes golpes y otros ruidos aislados durante la noche, procedentes de la casa. Magdalena atribuyó estos hechos a casualidades o a alguien que gasta bromas a menudo. Pero esto es Galicia, y aunque poca gente cree en las meigas, habelas, haylas. Documentos oficiales de la Iglesia compostelana, informes y cartas de testigos presenciales, noticias de la prensa e incluso un acta notarial. Y esto es lo importante, estas son las principales fuentes que certifican la veracidad de los hechos ocurridos en Ann Jones. Cuando el cura Dan Jones, Juan Combarro, comprobó que en la casa ocurría algo inexplicable, decidió informar a su arcipreste, el párroco de Malpica. Las noticias de los periódicos fueron las que mayor difusión dieron a estos hechos. Las referencias al caso Dan Jones corresponden a los ejemplares de mayo del año 1900. En 1925, un acostumbrado investigador de fenómenos paranormales recogió los sucesos Dan Jones en un libro titulado Eva y María, fenómenos diabólicos que demuestran el cumplimiento de la promesa hecha en el paraíso. Se reprodujeron relatos posteriores en 1955 y 1973. En su visita el párroco lo dejó plasmado de este modo: como era natural, yo principié a reputar su narración por cuentos de viejas, teniendo yo prevención contra tales narraciones y en casi la totalidad de los casos suposiciones de alucinados. Una vez en la casa, de repente cae ante mis ojos una piedrecita con suave proyección al suelo. Algo me alarmó y avivó mi diligencia para examinar la posibilidad de una causa natural. No se hizo esperar mucho la caída de otra piedra, en condiciones que me hizo dudar en forma. Muy pronto cae a mi lado un pilón de una báscula romana y luego una mano de un paraguas, trastos abandonados que no se sabía que existiesen en la casa y demás objetos que no se sabe bien de dónde vienen. Para disipar mis dudas, se posan como 6 o 7 patatas con suave proyección que en una piedra a nivel apenas se esparramaron, siendo esféricas como se sabe. Ya con toda evidencia quedé convencido que la cosa era prodigiosa y las narraciones de la anciana y más vecinos eran la verdad. Varios de los testigos recogían las patatas, piedras u otros objetos marcándolos. Un procedimiento sencillo era hacerles una X con un carbón. Frente a ellos las patatas levitaban y desaparecían inusitadamente, volviendo a reaparecer en otras instancias de la casa con la misma marca. Hubo casos que incluso cortadas en dos. Hay crónicas que citan que algunas de las patatas que aparecían partidas tenían el aspecto de haber sido cortadas en ese mismo instante, apreciándose el jugo de la patata corriendo por la parte cortada. Al margen de este tipo de fenómenos de movimientos de objetos y de aportes, lo visiblemente aterrador fueron las agresiones físicas que comenzaron a vivir, produciéndose al poco tiempo de iniciarse toda la fenomenología. Tanto la anciana como su nieta eran zarandeadas y arrastradas por los pelos mediante una fuerza invisible. Los testigos allí presentes no veían ni sabían del origen de los ataques. Percibían visualmente
cómo las mujeres eran arrastradas por la casa, cómo sus pelos se estiraban, pareciendo que una mano invisible los tiraba con fuerza. Recibían bofetadas marcando sus rostros y hacían que las mujeres giraran sus caras con una violencia tremenda. También eran empujadas de una forma brutal, golpeándose contra las paredes, y todo ello visto por numerosos testigos que dieron fe de lo que estaba pasando. Elévanse en alto los tizones de la lumbre y otros objetos varios. Caen patatas que, colocándose unas sobre otras en forma de pirámide, mantiénense en perfecto equilibrio. De un armario cerrado con llave sale un pilón de una balanza romana, viniendo a caer en la cocina, a los pies de las circunstantes. Siéntense silbidos agudos y estridentes, percíbese el ruido de los golpes y el chasquido de las bofetadas que con frecuencia recibe la pobre mujer, la cual es arrastrada por los cabellos. Un día, estando en la cocina, apareció una cuerda por los aires, y ésta se fue directamente hacia el cuello de María. Se hizo de inmediato un lazo alrededor de su garganta, impidiéndole la niña a que pudiera gritar, y a punto estuvo de asfixiarla. Con la ayuda de su abuela y otro testigo que se encontraba con ellas, tras mucho esfuerzo consiguieron deshacerse de la soga, haciendo que la niña volviera a respirar. Ricardo Sánchez y Varela, interesado en este tipo de fenómenos, trató de reconstruir los sucesos Dan Jones 25 años después, a partir de testimonios directos de los vecinos de la comarca. Tuvo ocasión de hablar con un combarro ya anciano, quien le describió con detalle los muchos tormentos que sufrió Juliana. Supe que la entidad revolvía el fuego y los muebles de la casa, le tiraba por los pelos, le escupía la ropa y ensuciaba la harina cuando estaba amasando, dejaba vacíos los huevos sacándoles todo su contenido por un pequeño agujero, y llegaba a rascarle el cuerpo y ejecutar acciones inmorales que revelaban la malicia de su autor, un autor que, según indica, nunca se manifestaba de forma visible. El siguiente testigo entrevistado por Ricardo Sánchez fue el farmacéutico de Ponteceso, don Severiano Mesías. La primera vez que fue era anoche. Antes de entrar en la casa, él y sus acompañantes quisieron hacer un escrupuloso reconocimiento para asegurarse de que no era una broma. Una vez dentro, se pusieron junto al fuego. Al pasar la puerta de la cocina, cayó delante de ellos una pequeña losa. Pasó un buen tiempo sin que ocurriese nada hasta que cayó otra piedra del techo. La cocina estaba llena de gente, y don Severiano sospechó que alguien la había tirado, y dijo que no quería bromas, pero se convenció en el acto de que no fuera cosa de los chicos, pues momentos después cayó una segunda piedra, y continuaron a bajar del techo varias más a intervalos breves. Don Severiano las recogía y las colocaba delante de él. Cayeron unas 6 o 7 cuando notó que faltaban algunas, al igual que los demás. Entonces las marcaron con una cruz de carbón y vieron que seguían cayendo y que algunas desaparecían y volvían a aparecer marcadas. Al final de la velada reunieron unas 13 piedras. La siguiente visita de don Severiano a la casa de Juliana fue de día. Se pusieron él y los que estaban allí cerca en un lugar donde daba el sol. Llevaban un buen rato conversando, cuando en el medio del círculo que formaban apareció un cesto lleno de patatas, que no caían de él, a pesar de que estaba boca abajo y no tenía tapa. En la última fase del proceso, estas manifestaciones alcanzaron mayor virulencia. La niña, que nunca se asustó porque a ella no le sucedía nada, ahora también era objeto de los ataques. En estas datas, a petición del párroco Dan Jones, se decidió abrir un informe oficial del asunto. Su misiva decía: ayer, y por acuerdo del señor gobernador eclesiástico, S.P., además del señor cura de Malpica, a quien se pedía que informase, se inició un expediente justificativo de los hechos ocurridos en Anjones. Declararon, además de las dos víctimas, la abuela y la nieta, el juez municipal, don Severiano Mesías, el fiscal y otros dos testigos. Los testigos bajo juramento notificaron los hechos conocidos. Por si alguien ponía en duda las evidencias, el periódico ponía tanto la carta del notario como el informe del señor cura a disposición de los lectores. La carta de Combarro dice que los sucesos
cesaron al salir la anciana y la nieta para casas diferentes de familias honorables. Juliana murió a los pocos años y su nieta se marchó con unos parientes a América, donde, que se sepa, no la molestó más el diablo. María Cundis nunca volvió a Ann Jones y no se sabe qué fue de su vida. Es casi imposible que María siga viva, por lo que la única esperanza de saber algo más de su historia sería localizar familiares o descendientes suyos, algo también que parece poco probable. La casa, después de algunas visitas de periodistas y curiosos, y ya sin suceder nada extraño, quedó en abandono durante 100 años, siendo popularmente conocida por la Casa del Demonio o Casa do Demo d'Ann Jones. La vivienda la restauró hace unos años el joven biólogo Javier Nogueira. Sin embargo, a Nogueira el demonio parece haberlo dejado tranquilo. Y antes de acabar, deciros que hoy por hoy la casa sigue existiendo y que a Casa do Demo es una casa de turismo rural que se puede visitar. A ver, queridos amigos de Clave 7, la importancia de este caso, que para mí sería en todo caso un poltergeist, hay que ver que hay dos mujeres, una niña de corta edad, pues posiblemente la niña los produjese. Pero estos son mis opiniones. La importancia del caso estriba en la cantidad de testigos, entre comillas testigos de élite, que dan fe de lo supuestamente sucedido. Y que la Iglesia tomará cartas en el asunto elaborando informes, aparte de un fiscal y el farmacéutico del pueblo. Recordaros que estábamos en la Galicia profunda. Y todo esto recogido por los medios periodísticos de la época. Y repito, pero solo es mi opinión personal. Para mí es un poltergeist provocado posiblemente por la niña de manera totalmente consciente o inconsciente. Recordaros que qué casualidad que los fenómenos desaparecieron cuando ambas mujeres se fueron. Bien, y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros como siempre que a mí me podéis encontrar en los siguientes blogs. En el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net. Y también me podéis encontrar en dos programas que codirijo, como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo y presento y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Y como siempre, antes de terminar, mandar un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez y a Josephine y al resto de compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el próximo programa.